Sensación nuclear. El mundo ya no es el mismo, desde que el oso le está dando a Estados Unidos el peor momento de su historia. El mundo ha cambiado, cambió tan radicalmente, como no podía imaginar hace unos años. No hay vuelta atrás. El mundo no será lo mismo que era. Si eso es bueno o malo, no lo sé, pero bueno. La dictadura de los países anglosajones ha terminado. Esas fueron las palabras del vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, que bien podría ser la misma sensación de usted, que está viendo este informe, y se da cuenta que la política mundial está tomando nuevos rumbos. El mismo Dmitry Medvedev también ha cambiado. En 2010, como presidente de Rusia, dijo que la gran guerra patria la ganó el pueblo, y no Joseph Stalin. La gente tiene derecho a tratarlo bien, pero desde el punto de vista estatal, el generalísimo cometió muchos errores contra la gente que no se pueden perdonar en Rusia. Se excluye el renacimiento del estalinismo. Y ahora, esta semana, Medvedev les leyó el famoso telegrama de Stalin sobre el lanzamiento de tanques a los líderes del complejo militar industrial ruso, que tienen la misión de producir más armamento para la madre patria. En unos días, si resultan incumplidores de su deber con la patria, comenzaré a aplastarlos como criminales. En otras palabras, les dijo que si no tienen los tanques listos, los hará volar, uno por uno. Sin embargo, Vladimir Vladimirovich afirmó que no habría militarización de la economía rusa, como sucedió bajo la URSS. Inmediatamente anunció que para finales de año, se producirían 1.600 blindados, más de 3 veces de lo que Occidente suministraría a Ucrania. Produciremos nuevos, y los existentes también se modernizarán. En 2021, el viceministro de Defensa de la Federación Rusa, Alexei Krivoruchko, en un solo día de aceptación de productos militares el 10 de agosto, anunció que el ejército recibiría 65 blindados serie T-90M ProRib para fin de año. Estos son nuevos, recién fabricados. Por lo tanto, las palabras, los existentes también se están modernizando, son extremadamente importantes. Los disponibles son, entre otras cosas, los que produjo la economía soviética militarizada. ¿Por qué Rusia necesita la actual militarización? Incluso el oso expresó una sensación nuclear en todos los sentidos. Los juguetes de botón rojo tácticos rusos aparecerán en el territorio de Bielorrusia. El significado de esto es más profundo que la aplicación puramente militar. Esta es una decisión que ya Rusia y Bielorrusia son un solo país. Los últimos juguetes de botón rojo soviéticos se retiraron del territorio de Bielorrusia en noviembre de 1996. Lukashenko ya era presidente y resistió, como pudo, la retirada de las armas nucleares. Primero, expliquémosle a los televidentes qué significa esto de desplegar armas nucleares en Belarus. ¿Qué supone una medida de este tipo? Buenas noches, aquí desde España. Pues lo que significa es que es una escalada militar desde el punto de vista geopolítico. A la respuesta que ha tenido Europa, o digamos la OTAN, de incorporar armas nucleares en lo que son los límites geopolíticos de Rusia, Rusia se considera legitimada para incorporar armas nucleares o otro tipo de dispositivos como misiles hipersónicos en lo que son las fronteras de sus alianzas militares, en este caso Bielorrusia, ¿no? Se considera que está dentro de la Federación Rusa, son aliados y por tanto se considera que también es una obligación, en virtud de las alianzas que tienen Rusia y Bielorrusia, pues de defenderla como copartícipe de esta alianza. Y esto es lo que ocurre. Ahora, a partir de ahí, veremos la escalada siguiente. Ahora, ¿en qué se diferencia esta medida del armamento nuclear que Estados Unidos tiene almacenado en varios países de Europa? En absolutamente nada, no se diferencia en nada. Los misiles que ha desplegado Rusia en Bielorrusia pueden armarse con cabezas nucleares
o no, al igual que los misiles tácticos que tienen en Polonia, que tienen la frontera con Rusia, por ejemplo, son igualmente misiles tácticos que pueden ser armados con cabeza nuclear o con cabeza convencional. Por tanto, no se diferencia absolutamente en nada. Lo que sí hay una pequeña diferencia es en la diferencia de misiles como tales. Los misiles que ha implantado Rusia son misiles móviles, como estamos viendo en las imágenes, mientras que los misiles de la parte de la OTAN están incorporados dentro de lo que son bases militares. Ahora, Estados Unidos dijo ayer, por ejemplo, que no había indicadores de que Rusia se prepare para utilizar armas nucleares. ¿Estamos tal vez viendo una medida de intimidación hacia Occidente? No tanto una medida de intimidación como una medida de planteamiento de sus posiciones geopolíticas y geoestratégicas. Seguimos de nuevo otra vez pensando a la occidental en lugar de pensar a la eslava. Y los eslavos piensan desde el punto de vista de la doctrina militar que mientras está habiendo un conflicto político, o en este caso geopolítico, ellos están legitimados a seguir escalando militarmente en lugar de desescalando, como parece ser que Occidente piensa. Por tanto, no hay mucha diferencia respecto a lo que ocurría hace un par de semanas. La única diferencia es que Rusia ha planteado sus cartas geopolíticas a su perspectiva. Y nada más. ¿Qué mensaje busca China emitir con esta visita y en qué tan creíble es el plan de paz de 12 puntos presentado por Beijing? Washington dice que el mundo no debe dejarse engañar. Bueno, China ha tomado un nuevo rol en la esfera global, en las relaciones internacionales. Más allá de su espacio regional, ha querido intervenir en un cese a las hostilidades entre Arabia Saudita e Irán, y de la misma forma, ya desde un principio de la guerra de Ucrania, el presidente Xi no asumió una postura tan tajante como Occidente en contra de Rusia, pero tampoco menospreció, ¿no?, la lucha de parte del pueblo ucraniano. A mí me parece que es muy importante esta reunión. Si no me equivoco, luego de la reunión con Vladimir Putin, el presidente chino tiene programada una llamada telefónica con Volodymyr Zelensky, ¿no?, el presidente de Ucrania, y hay unos intereses económicos detrás de todas estas negociaciones que él quisiera que se volvieran en negociaciones de paz. Pero no obstante, hay un punto muy claro en su visita, y es descartar el uso de armas nucleares en este conflicto. Y me parece que también entre los puntos que ya China había mencionado, los 12 puntos que China propone para un plan de paz, también habla de respetar, ¿no?, la soberanía de los pueblos. Por lo tanto, aunque se ha querido proyectar una imagen de que China tomó un partido, ¿no?, que tomó un lado apoyando a Vladimir Putin, me parece que han sido muy cautelosos y que sus 12 puntos demuestran que han sido pragmáticos y están buscando también sus beneficios. No olvidemos que Rusia y Ucrania son dos socios comerciales muy importantes para China. China es el socio comercial más importante para Rusia y también lo era de Ucrania. China tenía muchos negocios en Ucrania, se ha afectado mucho la cadena de suministros en relación a ciertos productos alimenticios, ¿no? Por lo tanto, China me parece que está buscando una estabilidad, una salida, que empiece al menos un diálogo, pero también hay que puntualizar que su comentario en relación a la soberanía de los pueblos y sobre a no utilizar las armas nucleares, claramente no es que lo ponga en contra a Vladimir Putin, pero como ciertos círculos dentro de Rusia han hablado del uso de armas nucleares para defender los intereses rusos, me parece que es muy importante que le demos atención a eso y también que no lo menospreciemos. Estas negociaciones creo que son importantes y creo que pueden tener pueden traer un desarrollo concreto hacia empezar a un cese de hostilidades y alguna negociación en términos del aspecto humanitario. Y es que junto a todo lo que comenta, además del pragmatismo chino respecto al conflicto, la relación entre ambas potencias, aunque de amistad, tiene también sus puntos de desencuentro. ¿Puede aprovechar China la situación de Rusia para tener a Moscú bajo cierto control? Absolutamente. A mí me parece, es una ironía, ¿no? En la historia, en los 60, China era menospreciada como una potencia
política y regional en el área por lo que era la Unión Soviética, ¿no? Hay muchas anécdotas sobre los encontronazos que tenía, o encontronazos no, o el menosprecio de Nikita Khrushchev hacia el líder Mao Zedong en aquel entonces. Así que vemos como 60 años o más, China, como quien dice, ahora tiene otro perfil, y Rusia se ve obligada a básicamente suplicar por ayuda y para que siga suministrando cierto material que es bien importante para su maquinaria de la guerra. No que esté vendiéndole armas militares, pero tal vez material que es necesario para su reparación. Por lo tanto, me parece que China se va a aprovechar muchísimo de este momento histórico en el cual Rusia está sumamente debilitado, y a pesar de que no ha sucumbido a las sanciones, ha tenido que depender demasiado de China. Rusia, en comparación a la economía de China, es minúscula, ¿no? China no necesita a Rusia para seguir desarrollándose económicamente, pero Rusia ahora sí necesita a China para poder subsistir y no colapsar. Y así es, los líderes europeos se reúnen en un momento poco después de que el presidente chino Xi Jinping haya visitado Moscú. Los líderes europeos han abordado esta ayuda a Ucrania, como comentabais, en que inevitablemente se produce también sobre estas conversaciones de una futura paz en el conflicto, con este plan de paz que ha presentado Pekín a Moscú, pero los líderes europeos han dejado claro que cualquier intento de que China sea mediadora de esta posible paz pasa inevitablemente porque China hable con Ucrania. De hecho, se espera que próximamente Xi Jinping hable con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Precisamente el primer líder europeo que viajará a China será el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, la semana que viene, que abordará las relaciones comerciales entre ambos países, pero que se espera también que pueda escuchar también este plan de paz por parte de China. Los líderes, como comentabas, han hablado también con el presidente Volodymyr Zelensky, en que ha pedido más armas, más munición y más ayuda también con aviones, porque si no la se va a prolongar aún más. Los líderes han escuchado estas palabras de Volodymyr Zelensky y acto seguido han aprobado este nuevo envío de nuevas municiones para los próximos 12 meses. Los líderes han abordado también la situación económica, en concreto la respuesta que se ha dado a la ley de reducción de la inflación de Estados Unidos, que la Unión Europea considera muy discriminatoria, pero también las relaciones comerciales, especialmente con países de América Latina. Para la Comisión Europea es de especial importancia las relaciones con Chile, pero también con el bloque de Mercosur, especialmente porque quieren dejar de depender menos de Rusia, menos de China en cuestión de tierras raras, y por ello creen que es muy importante ahora más que nunca mantener más relaciones con América Latina, porque es un socio mucho más fiable. No te vayas, porque todavía queda una información más que tú estás al corriente, y es declaraciones nuevas de Rusia respecto al Nord Stream, que dicen que no quieren que se oculte la verdad, ¿verdad, José? Sí, en concreto el Kremlin ha emitido un comunicado diciendo que no va a permitir a Occidente ocultar la verdad sobre las explosiones del Nord Stream. Es un paso más allá. Ya saben que la teoría de que ha sido Rusia, a través de una falsa bandera, la que bombardeó el Nord Stream, pareciera que incluso ha quedado descartada por los propios, no solo por los organismos rusos, sino organismos internacionales, los investigadores alemanes e incluso miembros de las operativas cercanas a Noruega. Es decir, parece que todo el mundo descarta esa opción. ¿Y qué ha ocurrido entonces? Bueno, según Rusia, lo que estamos viendo, esta cascada de noticias, que si hubo varias naves noruegas o varios barcos noruegos en la zona, si hubo un equipo especial operativo de Ucrania, si lo hizo Reino Unido por voz de Estados Unidos, todo eso en realidad es una forma, dicen desde el Kremlin, de despistar a todo lo que en realidad sucede, y es que la voladura se produjo tal y como se contó a raíz de estas órdenes de Estados Unidos. Lo cierto, dicen además, que Alemania no sabía nada, y que Alemania es después, durante sus conversaciones con Joe Biden, cuando Olaf Scholz, el canciller alemán, se entera de que efectivamente ha podido suceder así. Todo esto, insisto, versión de Rusia de lo que haya podido ocurrir con el Nord Stream. Lo que sí está claro con este comunicado de hoy es que no quieren permitir, dicen desde Moscú, que la verdad sea tapada con distintas noticias y que quede todo como víctima de la rumorología, que están dispuestos ellos a realizar los informes y las pesquisas pertinentes
para dirimir lo que haya podido ocurrir precisamente ayer en el Nord Stream, que no van a permitir, dice, que se oculte la verdad sobre esas explosiones. Bueno, pues veremos finalmente cuál es la verdad que nos cuentan los distintos países. Gracias. Se están dando estas señales. El mundo está como los días de Sodoma y Gomorra. La maldad se ha multiplicado. Ahí vemos la ideología de género, homosexuales y lesbianas por todas partes. La gente agarró la Biblia y la ha tirado al tacho de la basura. Las iglesias que deben ser las que deben estar predicando la palabra, los pastores que deberían estar hablando la palabra, están enseñando basura y tonterías, con un evangelio diferente, con un evangelio con reggaetón, con merengue, evangelio de prosperidad. Solamente hablan de plata, dan mensajes motivadores, que Dios te va a ayudar, que Dios te va a bendecir, pero no habla del pecado. Tienen que hablar del pecado, decirle al borracho arrepiéntete, al adúltero arrepiéntete, al fornicario arrepiéntete. Vuelvan de sus malos caminos, que Cristo viene ya a levantar al pueblo. Hacen falta obreros, o faltan misioneros. Solamente ahora están atrapados en la plata, quieren plata y más plata y más plata. Y entonces han ablandado el mensaje. Ahora hay hermanos que ya no quieren venir a una iglesia donde le hablen la verdad. Quieren una iglesia donde les permitan que se pinten el pelo, andar con pantalones apretados, ponerse aretes, ponerse tatuajes. Pero si quieres ser mundano, ¿por qué no te vas al mundo? Pero si quieres ser cristiano, tienes que dejarte de pintar el pelo, quitarte la minifalda, sacar tus pantalones apretados y comenzar a ser una verdadera cristiana, como manda la palabra de Dios. Yo no entiendo, hermano. Si quieren fornicar, ¿para qué vienen a la iglesia? Váyanse a una discoteca. Pero vienen a la iglesia a buscar con quién me acuesto, a quién enamoro. Eso es lo que quieren. Han perdido todo respeto a Dios. Han perdido toda santidad. Eso dice la Biblia: cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Mire las plagas, mire cuántos muertos hay, mire los terremotos. No se da cuenta que Dios está hablando y la gente no presta oído. Te preparas para el coronavirus, prepárate, porque el rapto de la iglesia ya viene. La desaparición del pueblo de Dios, el traslado de la iglesia al cielo, porque de que viene, viene, de que viene, viene, y de que nos vamos, nos vamos. Cristo viene por su iglesia. Cristo viene por su iglesia. Es verdad que en el mundo tendréis aflicción, pero no temas. Yo he vencido el mundo. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, andará buscando a quien devorar. ¿Cuántos hay que han conocido el evangelio y se han apartado? ¿Cuántos hay jóvenes que han conocido el evangelio y están en discotecas, bailando, conviviendo, conociendo el evangelio, hablando basura de la propia obra de Dios? ¿Cuántos hay que eran siervos de Dios y ahora son divisionistas? Y todo por la plata. Se les pudre la plata, la tienen enterrada bajo tierra, la tienen podrida. Plata santa, plata de Dios. Pero todo por la plata, la raíz de todos los males, el amor al dinero. Ya no quieren ser siervos, quieren ser señores. Ya no quieren atender a las almas. Solo quieren predicar y que la gente los vea. El pueblo necesita el evangelio, necesita la verdad. La gente quiere la palabra de Dios. Ya no es tiempo para estar ociosos. No es tiempo para meterle, hermano, agüita al mensaje. Hay que hablar la verdad. No hay que transmitir el mensaje. Hacen falta obreros, obreras. Las almas se pierden. Una cantidad de ateos. Hoy en Europa miles, millones de ateos, llenos de tatuajes, metidos en la droga, no saben qué hacer, no tienen paz, no tienen esperanza, viven así. Hermanos, busquemos el rostro de Dios, que Dios tiene misericordia. Comencemos siendo nosotros verdaderos creyentes, fieles.
De verdad hay problemas. ¿Quién no tiene problemas? ¿Quién no se enferma? ¿Quién de nosotros no llora en un rincón de la casa de rodillas? ¿Cuántas veces nos toca ir a llevar la palabra con el corazón partido? A veces con el corazón sangrando tenemos que llevar el mensaje y dejar la situación en las manos de Dios para que Dios se encargue. ¡Usheli! ¡Oh, Rauke Milimos! ¡Bouta Belinda Belishende! ¡Oh, Rabali Bushektu Belime! ¿Qué cosa quieres? Tú no entiendes que todo está en las manos de Dios. La rienda de todo lo tiene Dios. Dios ha venido hablando. Ha levantado hombres, mujeres que están llevando esta palabra tal como dice. Y este evangelio será predicado para testimonio a todas las naciones. Y luego vendrá el fin. Que Dios bendiga a los siervos de Dios que están llevando este mensaje. Que Dios bendiga a los hombres de Dios que predican santidad. Que Dios bendiga a los que no venden el mensaje. Aunque nos quedemos sin comer, no vamos a cambiar la palabra.